A todos. Oh, Pucho, hace mucho que no lo veo a Pucho, perdonen que no lo saludo a todos de la misma forma, pero a todos los he podido saludar. Hermoso estar juntos y como está tronando y está riesgoso volver a casa, así que tengan paciencia porque no nos vamos hasta las 2 de la tarde por lo menos. Pensaba mientras el pastor Ricardo hablaba y pensaba en el Itamar, ¿no? 60 niños, tener que predicarles, enseñarles una clase en francés. Y me acordaba del pastor Ricardo, con su vozarrón, 1,80 m, fornido, y Litamar con su 1,55 m, ¿sí? Y se corta la luz y el pastor Ricardo empieza a temblar. Y Litamar le ponen 60 franceses al frente para que predique, ya del hecho de ser niño nomás. ¿Y cuánto tenemos que aprender, hermano? ¿Cuánto tenemos que aprender de esos gigantes? Esos gigantes, gracias, ¿no? Pero de eso se trata justamente, que Dios nos pone en esas situaciones y Él se tiene que hacer cargo de todo, tanto de la luz, como del francés, como de la vida, ¿no? Y qué hermoso que es saber que se nos terminan los recursos y Dios se hace cargo, y es cuando, dice el apóstol Pablo, es cuando más fuerte soy, ¿no? Cuando más débil soy yo, es cuando más fuerte soy, porque Él se hace fuerte en cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por todo este momento que estamos viviendo. Vamos a tratar de agilizar. Entramos en esta serie de estudio del profeta Jonás, ¿no? Hermoso libro. Estamos guiándonos por un libro de un hermano brasilero, Caio Fábio, un autor recomendable para leer. Siempre los autores, me gustan mucho los autores latinoamericanos porque tienen la visión del Evangelio de una manera que nos cuesta mucho menos entenderlo, incorporarlo, encarnarlo, ¿no? Y este hermano, la verdad que hermosamente encara el libro del profeta Jonás. Que el pastor Ricardo nos hizo una introducción hace un par de domingos atrás, una introducción acerca de un libro precioso, ¿no? Tenemos opciones de entrar al libro del profeta Jonás. Tenemos opciones. Podemos entrar, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande y ¡blup!, se lo tragó, porque Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, ¿sí? Después fue a una ciudad muy grande, a tierra lo devolvió el pez, viri, bien, cuento de niño, qué lindo. Podemos quedarnos con eso de Jonás. Una cosa muy simpática, lo tragó el pez, Dios hizo la obra. Podemos ser un poquito más valientes y entrar a ver a Jonás como un hombre, más hombre que ningún hombre, uno de los profetas más humanos. Este hermano lo compara como el Pedro del Antiguo Testamento, ¿no? Este hombre que muestra su debilidad, su impulsividad, su sanguinidad, su humanidad en pleno. Y ver un hombre inmerso en medio de un sistema social, un sistema político, un sistema económico, un sistema en el mundo, y ver el accionar de este hombre luchando en contra, toda su humanidad luchando en contra de la deidad. Pero podemos ser un poquito más valientes todavía y entrar al libro de Jonás, poniéndome los zapatos de Jonás, y tratando de escuchar la voz de Dios y verme representado en un hombre que vive en medio de un mundo
sociopolítico, económico, moral, como hijo de Dios, como un instrumento de Dios, y poder ver mi carnalidad, mi debilidad y mi pulseada y contraposición con la voluntad de Dios y lo que Dios quiere hacer en mi medio, ¿sí? Entonces eso, hay un pastor que me gusta escuchar mucho, un centroamericano, dice: estamos en tiempo de democracia, cada uno lo elige. Si te querés quedar con el cuentito, te quedas con el cuentito. Si te querés quedar con la vida de Jonás, te quedás con la vida de Jonás. Pero si querés escuchar, como acabamos de orar recién, la voz de Dios y tomar la participación, vas a tener que ser un poquito más valiente y entrar sin prejuicios, entrar honesta y sinceramente a la lectura de la Biblia, y vas a tener que incorporar y ponerte vos frente a Dios para que Dios realmente te hable, te cambie y te use. Señor, bendecí la lectura de la palabra en esta mañana, bendecíla y por sobre todas las cosas habla a cada uno de nuestros corazones, en tu nombre. Jonás capítulo 1 dice que el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis, el lugar totalmente opuesto. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento tan fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo: ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros: vamos a echar suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron: dinos, ¿por qué nos ha venido esta desgracia? ¿Qué negocios te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó: soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos, al oír y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Y yo sé bien que soy el culpable de esta tremenda tempestad se le haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron: Señor, no nos dejen morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dios bendiga su palabra, hermosa experiencia. Está hablando de una historia, no es una historieta, no es una parábola, no es una metáfora, es una historia, ¿sí? Varios títulos se vienen a la cabeza. Hay un maestro de homilética que él dice que el resumen más escueto de una lectura, de un tema, es el título, ¿sí?
Y algunos títulos. El precio de la desobediencia a Dios. Se me vino a la cabeza. El Dios con el que no se juega. Otro título que se me venía acerca del tema del capítulo 1. Juguemos a la iglesia mientras Dios no está. ¿No? Mientras Dios no está, huimos de Dios, juguemos a la iglesia. El autor del libro le pone historia de un profeta nacionalista. Y vamos a ver por qué, ¿sí? Me gustó este título, ¿no? La potencia de la misericordia y el amor de Dios. Quizá porque es el tema más encubierto y más escondido. Jonás ve muchos los otros temas, pero el tema del amor y de la misericordia de Dios en este capítulo está más presente que nunca, pero la única diferencia es que está bastante escondido, ¿no? Dos aspectos a tener en cuenta. El primer aspecto es el tiempo en que le toca vivir y servir a este profeta. Dice, fue uno de los más difíciles del pueblo de Dios. En 2 de Crónica, capítulo 14, allí está después ustedes, los que les gusta leer, indaguen, está el tiempo en que a este Jonás le toca vivir y desarrollar su ministerio profético, ¿sí? El rey Jeroboam II, un rey bastante, como dice mi nieta, moquera, ella es moquera, ¿no? Bueno, este rey bastante controvertido con lo que respecta a la voluntad de Dios. Un rey totalmente en contra de lo que la voluntad de Dios dice, pero a pesar de esto, Dios prospera la política y se extiende Israel en ese tiempo, se extiende y a Jonás le toca profetizar esto a Jeroboam II, que iban a extenderse y de hecho se extendían políticamente, pero a su vez también había una contradicción, ¿no? La vida social y económica del pueblo estaba totalmente quebrada. Si bien la vida política, la situación política crecía, había desaparecido la clase media totalmente y la concentración de la riqueza, había una muy pequeña clase muy rica, pero la gran mayoría del pueblo estaba pasando una gran necesidad, en una pobreza extrema. En esta situación es que Jonás está viviendo, ¿sí? Está viviendo en una situación donde realmente el pueblo está sufriendo una situación muy dura. Y claro, en un momento donde casi ya Israel está a punto de desaparecer, Nínive, esta capital del imperio asirio, era el enemigo más potable para que se quedara con todo y fueran invadidos. Nada menos que a este lugar es donde Jonás es enviado. A todos los otros profetas Dios les manda a hablar a su tierra, a su pueblo, al pueblo de Dios. A este pobre hombre Dios lo manda a hablar nada menos que a su potencial enemigo. Y claro, imbuido en una situación política, social, económica, le gana totalmente a poder escuchar y ver la voluntad de Dios. Por eso el autor le llama el profeta nacionalista, porque el ultranacionalismo de Jonás le gana a poder escuchar y poder conocer al Dios que está sirviendo. Poder ver que la voluntad de Dios va mucho más allá de su nacionalismo, de su cerrazón de cabeza, de su estructura, ¿sí? Estructura, sea religiosa, sea política, sea lo que sea. Pero la cuestión es que esto nos tiene que servir a nosotros para poder ver hasta qué punto esto nos enceguece y no nos permite ver en una visión, una macrovisión, ¿sí? La voluntad de Dios y el corazón de Dios. Esto es la situación de este profeta, y por eso es que es comprensible y es identificable. Me identifico
con actitudes y sentimientos como las que tiene Jonás. Verso 3. El verso 3 dice lo siguiente. Dice: Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor y se fue del puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para salir allá. Cuando el corazón está cegado por nuestra postura rígida, sea la postura que sea, cuando está cegado por nuestra postura rígida, llegamos a justificar al extremo nuestra huida de Dios. Llegamos a justificar al extremo nuestra desobediencia a Dios. Cuando estamos cegados por una postura rígida, por una subjetividad, llegamos a ver, Jonás habrá pensado: tengo el dinero justo para comprar el pasaje para irme. ¡Qué bendición! Tengo el barco justo que se va a la otra punta, ¿no? Nínive estaba acá, Tarsis Jope estaba en el otro lado, así que imagínense, esto viene de Dios. Realmente, es decir, justificamos toda nuestra postura cuando estamos totalmente y desconocemos la personalidad de Dios. Los lunes nos juntamos los varones, estamos justamente en un primer capítulo donde Isaías está conociendo a la persona de Dios. Es importantísimo conocer a alguien para poder acercarse, para poder tener comunión, para poder seguirle y más para poder servirle, ¿no? Allí vemos cómo Isaías, profeta de tradición, de nacionalidad, del pueblo de Dios, pero sin embargo no conoce a Dios en su carácter. Lo mismo le pasa a este pobre Jonás. Se acerca, sirve, habla a un Dios del cual no lo termina de conocer. No lo termina de conocer. Isaías ve un Dios terriblemente duro hasta que Dios toma de sobre el altar las brasas, toca sus labios y lo purifica. Entonces, al llamado: ¿a quién vamos a enviar a ser nuestro mensajero?, Isaías dice: acá estoy yo, envíame a mí. Cuando minutos antes, Isaías había expresado: soy muerto porque he visto a Dios. Cambia el concepto de Dios y desea acercarse. Este hombre no conoce a Dios, no conoce la voluntad de Dios, no conoce y no puede escuchar ni discriminar el sentido que tiene que Dios le dice: anda a Nínive y háblale y manda este mensaje que te digo. No lo está pudiendo entender por su gran cerrazón y su estructura ideológica, ¿sí? El verso 4 es de fundamental importancia saber que no tratamos con un Dios que no la tiene clara y que no es cuestión de hacer lo que quiero o no hacer lo que no quiero. Muchas veces cuando nosotros llegamos a un lugar donde nos permiten, nos respetan, nos hacen sentir cómodos, nos piden opinión y tenemos libertad para opinar, al poquito tiempo muchas veces sentimos: esta gente necesita de mí, esta gente sin mí no va a ningún lado, esto es un avión sin piloto. Muchas veces nos pasa que cuando entramos a un lugar y nos dan este espacio de respeto, nos hacen sentir útiles, nos piden opinión: ¿qué opinás? ¿Cómo harías esto vos? Automáticamente montamos en la soberbia de creer que somos indispensables y que los que nos rodean no tienen la capacidad de hacer las cosas como las haría yo. Yo creo que a Jonás le pasa esto. No es que no está trabajando con un Dios que se ha equivocado. ¿Qué le pasa a Dios? Mira dónde me manda. No es que Dios no la tiene clara. Dios, la verdad que se le han quemado los libros. A Dios no sabe cómo hacer las cosas. El mismo Dios que levantó semejante tormenta, el mismo Dios que puso en crisis a esta pequeña sociedad sobre ese barco, es el Dios que tenemos hoy. No es un Dios más viejo, no es otro Dios. Estamos hablando del mismo Dios al que servís, hermano.
Estamos hablando del mismo Dios al que seguís, al mismo Dios al que orás, al mismo Dios al que adorás, al mismo Dios al que pedís. Es exactamente el mismo. No es un Dios con el que se juega, no es un Dios que no la tiene clara, no es un Dios que si yo me alejo de Él se pega un tiro. Estamos muy equivocados si realmente creemos eso. Que Dios cuente conmigo, que Dios me dé, me dignifique, dándome una tarea tan grande, como dice Jesús, ustedes son pocos, pero a mi Padre le ha placido entregarles el reino. Pero eso no quiere decir que Dios no sabe qué hacer con el reino. Ni quiere decir que Dios está confundido y necesita de mis grandes ideas y de mis grandes planes. Esto es algo con lo que nos tenemos que animar a enfrentar y reconocer que Dios sigue siendo tan Dios como era. El verso 5, has escuchado la frase, dice que en el momento en que pasó todo esto, ¿qué hicieron los marineros? Marineros politeístas, tenían muchos dioses, no conocían para nada a Dios, pero ¿qué hicieron? Cada uno empezó a clamar a su Dios, ¿no? ¿Has escuchado esta frase? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Quién la dijo? Jesús la dijo, ¿no? Ni aún en Israel he visto tanta fe. Cuando huimos de Dios, nos encontramos con Él en todas las esquinas, hermano. ¿Te pasa que cuando vos estás en una huida de Dios, todo el mundo te habla de Dios? Los árboles te hablan de Dios, los perros te hablan de Dios, los enemigos de Dios te hablan de Dios. Y esta situación es muy triste en un hijo de Dios. Es muy triste cuando como hijos de Dios andamos necesitando que toda la situación externa, ajena a la voluntad de Dios, nos tenga que estar hablando de Dios. Es muy triste que de pronto nosotros que tenemos que tener la bandera de la presencia de Dios, de pronto tenemos que estar recibiendo ánimo, consuelo, consejo, disciplina. Es muy triste que a mí Arjona me tenga que decir que Cristo no es verbo, que no es verbo y no sustantivo, hermano. Es muy triste. Cuando el Hijo de Dios desobedece, pierde todo el aprecio por la vida. Los marineros querían vivir. Y dice la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, que no solo dormía profundamente Jonás, sino que roncaba. El Hijo de Dios en desobediencia pierde total apego por la vida. No le importa más nada. Jonás se había sumergido en su más profundo cerrazón, en su más profunda capricho, enojo, ponele todos los apelativos que quieras ponerle, y allí se había metido en la bodega de ese barco a dormir, a enajenarse de toda la situación. Hombres que no conocían a Dios, ¿sí? Clamaban y van y lo buscan y lo despiertan, pero él está totalmente enajenado, totalmente. Eso es lo que le pasa al Hijo de Dios cuando está en una vida de desobediencia con Dios. Y está hablándonos a los hijos de Dios, mi hermano. Si no has tenido un encuentro con Dios, no has tenido un encuentro con Cristo, hoy es un día especial para poder abrir tu corazón y decirle: Señor, ese es el Dios que yo quiero conocer y quiero tenerlo de Señor. Pero si como hijo de Dios venís esquivándole el bulto y venís haciéndote el tonto y venís enojado y poniendo las excusas, justificando todas las cuestiones por las cuales como hijo de Dios no te estás comprometiendo al objetivo que Dios tiene para con vos. Tenemos que entender que Dios no tiene un objetivo solamente con vos. Dios tiene un objetivo en el mundo con vos. Hay una sociedad a la cual vos tenés que servirle en el nombre de Dios. Y sos un instrumento en las manos de Dios por el cual Cristo murió
para rescatarte y ser usado. Entonces no es tan la cuestión de decir, no, bueno, acá yo ahora con mi vida hago lo que se me antoja, ¿no? Qué vergonzoso es cuando ajenos al Dios vivo y verdadero tengan que tomar el rol que se supone que es de nuestros hijos. Levántate, perezoso, y clama a Dios. Levántate, perezoso, clama a Dios. Qué triste que es cuando entidades que no tienen absolutamente nada que ver con Dios tienen que llamar a la iglesia a que clame a Dios. Nos tienen que invitar a reuniones ecuménicas para orar por la paz, para orar por el hambre del mundo, para orar por el cuidado de la creación, para orar por... Hermanos, qué triste que es, qué vergonzoso que es. Pero si no me paro yo en ese lugar y digo, me está hablando a mí, me está hablando a mí el Señor. Yo como hijo de Dios, yo como miembro de una iglesia, yo como parte de su pueblo. Qué triste que otras entidades totalmente ajenas, inclusive que embanderan banderas como la New Age, como ideologías que no tienen nada que ver con ese Dios creador y Señor de toda la creación. Qué triste es cuando nuestra teología o teoría religiosa nos priva de poder elevar una oración de súplica. En una reunión, este autor me gusta porque dice que en ese barco se armó la reunión de oración más poderosa de la historia. Y Jonás escapa a esa reunión de oración y se va a dormir. Fíjense, ¿no? Clamando todos, y Jonás no se puso a orar nunca. Hasta el capítulo que viene, que Andrés lo va a tratar, nunca se puso a orar. Lo tuvieron que ir a despertar. Cuando la responsabilidad es del pueblo de Dios de clamar a este Señor en oración. Pero a veces nuestra teología, nuestra teoría, nuestras letras, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco, le dijeron a Pablo, pero a veces las letras nos vuelven tan locos que nos creemos más poderosos y que nuestra inteligencia y nuestro razonamiento teológico se interpone a la hora de clamar a Dios y decirle, Señor, necesito tu auxilio. Señor, reconozco mi incapacidad, reconozco que toda mi teoría se va por el desagüe, sin tu asistencia, sin el poder de tu mano trabajando. El verso 8, dinos por qué nos ha venido esta desgracia. La desobediencia de Jonás le trajo consecuencia a toda esa sociedad sobre el barco. La desobediencia, ¿esta gente qué hizo cuando empezó semejante tormenta? Empezaron a clamar a su Dios, ¿y qué hacían? Tiraron las pertenencias, ¿sí? El lastre llaman los marineros, el lastre, todo el peso que va sobrando y se empieza a tirar lo de menos importancia hasta que se tira lo esencial. Gran pérdida tuvo esta sociedad por responsabilidad de este hombre de Dios en gran desobediencia, ¿no? Ahora, ¿te animás a preguntarte si nuestra sociedad no está pagando la consecuencia de la desobediencia de la iglesia? ¿Te animás a preguntarte? O como Jonás, soy hebreo. ¿Saben que la palabra hebreo significa caminante, que va en permanente movimiento, que va de viaje, itinerante, ¿no? Eso significa, esta expresión soy hebreo, como que justifica a Jonás que él va de viaje, que él va hasta el último momento, está justificando su desobediencia. Ahora, me animo a preguntarme si la sociedad no está pagando un precio porque la iglesia no está obedeciendo al Dios vivo y verdadero.
O automáticamente digo, no, que no le echemos la culpa a la iglesia no te... No te estoy diciendo que sí ni que no, te estoy diciendo, ¿te animás a preguntarte? ¿Te animás a sentarte y cuestionarte y cuestionarnos entre nosotros? Si la voz profética de la iglesia, la acción profética de la iglesia, la tarea profética de la iglesia se está desarrollando de manera que el corazón de Dios esté tranquilo, de manera que el corazón de Dios esté conforme con el trabajo profético de la vida de la iglesia. ¿O será que como sociedad le echamos la culpa a la tormenta? Le echamos la culpa a las grandes olas. Le echamos la culpa al barco humilde y pobre barco que tenemos. Una confesión muerta y de memoria, con un corazón soberbio y lleno de resentimiento, no mueve la voluntad de Dios. Por más que Jonás les dijo, soy hebreo, vengo a hacer esto, no sirve, hermanos, la religión. Muchas veces cuando los que no creen, dice, ustedes se golpean el pecho. No sirve esa religión. La religión dominguera, el golpearme el pecho, la religión que tranquilizo mi conciencia ocupando lugares, roles, haciendo cierto activismo para la iglesia, no sirve. No sirve, no es la voluntad de Dios. Dios tiene propósitos mucho más grandes. Cuando vayamos incursionando en el libro de Jonás, vamos a ver los propósitos que Dios tenía. Dios tenía propósitos mundiales, propósitos nacionales inmensos. Hermano, había una capital tremenda en el corazón de Dios. Gente a rolete, potencia. Era una cosa impresionante, inimaginable a la cabecita de un Jonás. Entonces, tenemos que tener en cuenta que este Dios tiene propósitos universales, mi hermano. No tiene propósitos tan pequeños como los que nosotros nos ponemos como iglesia muchas veces. Es hora de confesar y cambiar de actitud. Es hora de reconocer. Ya para el año que viene, le decía el pastor Ricardo, queremos ver si entramos en 2 libros preciosos como el de Esdras y Nehemías, y vamos a ver cómo Esdras encarna el pecado de la sociedad en su propio cuerpo, ¿no? Y dice, él se hace cargo, él confiesa el pecado de la sociedad como pecado propio. Es hora de confesar y de cambiar de actitud. Tírenme al agua. Esto acá se termina, ya sé dónde está la cuestión. Tírenme al agua. Si bien Jonás siguió peleando, después vamos a ver, pero no se terminó. Si bien se terminó para esta gente del barco, ¿no? Se le terminó el problema. Pero cuando vamos contra la voluntad de Dios, ni teniendo el mundo a nuestro favor, podemos avanzar, hermano. Esta gente buena, gente más piadosa que el profeta. El profeta no le importó nada. Puso en riesgo, hizo perder, no le importó absolutamente nada. Sin embargo, ellos se esforzaban remando para acercarse a tierra, para no tirarlo en medio del mar, porque sabían que tirarlo en medio del mar era matarlo. Pero cuando te querés luchar contra Dios, no te preocupes, porque ni un gobierno humano excelente